3. El estado feudal primitivo. 1. La forma de dominio. En cuanto a la forma de dominio, este era el dominio de una pequeña minoría bélica, estrechamente vinculada a un territorio limitado y a su población agraria. De manera gradual, la costumbre desarrolló una forma de derecho según el tipo de dominio que se ejercía. Dicho derecho regulaba la primacía y las demandas de los señores feudales, así como el deber de obedecer y de servir de los subyugados, de tal manera que la capacidad del campesinado a la hora de prestar sus servicios no quedaba alterada. La palabra alemana Prestationsfähigkeit data de los tiempos reformistas de Federico el Grande. De esta manera, las colmenas son gobernadas por el derecho consuetudinario. El deber de pagar y trabajar del campesinado se corresponde con el deber de proteger de los señores feudales, quienes evitan recoger tributos de sus semejantes y protegen a los campesinos frente a los ataques enemigos. Aunque esta idea forma parte del concepto de Estado, existe otra que, al principio, presenta una magnitud mucho más amplia, la idea de la explotación económica, el uso de los medios políticos para la satisfacción de necesidades. El campesino ofrece una parte del producto de su trabajo sin recibir nada a cambio. Al principio existía la imposición tributaria sobre el terreno. Las formas en las que dicho tributo se recoge y consume varían. En algunos casos, los señores feudales, unidos en asociaciones o comunidades, se establecen en algún campamento fortificado y devoran cual comunistas el tributo recaudado por el campesinado. Esta es la situación que se da en el estado de los incas. En ocasiones, cada individuo, noble o guerrero, goza de una franja de terreno determinada que le ha sido asignada. Sin embargo, por lo general, el producto final continúa siendo, al igual que en Esparta, consumido por la Sicitia, por individuos asociados entre ellos y compañeros de batalla. En algunos casos, la nobleza afincada a lo largo y ancho del terreno, desde sus castillos y rodeada de su séquito, consume el producto derivado de su dominio y sus tierras. No obstante, dicha nobleza aún no es propietaria, puesto que no administra su propiedad. Cada uno de ellos recibe el tributo del trabajo de sus siervos, a los cuales ni dirige ni supervisa. Este es el tipo de dominio medieval en los terrenos de la nobleza germana. Finalmente, el caballero acaba convirtiéndose en propietario y administrador de dichos terrenos. Sus antiguos siervos se transforman finalmente en trabajadores de su cultivo y el tributo aparece ahora como el beneficio del empresario. Esta es la forma de empresa capitalista más temprana de los tiempos modernos, la explotación de vastos territorios en la zona oeste del río Elba, antiguamente ocupada por los eslavos y, posteriormente, colonizada por los germanos. Son numerosas las transiciones que se han sucedido y que han ido llevando de un nivel al otro. Sin embargo, el Estado sigue siendo el mismo en esencia. En todo caso, se observa que su finalidad son los medios políticos para la satisfacción de necesidades. En un primer momento, el método utilizado es la recogida de tributos, mientras no exista ninguna actividad comercial cuyos productos puedan ser apropiados. En todos los casos, su forma es la del dominio, conforme al cual la explotación se entiende como justicia, se mantiene como una constitución, estrictamente defendida y, en caso necesario, protegida con violencia y crueldad. Y aún así, de esta manera, el derecho absoluto del conquistador disminuye en los confines del derecho en pro de la constante adquisición de nuevos terrenos que gravar con tributos. El deber de los individuos subyugados de suministrar parte del producto final queda limitado por su derecho a mantenerse en buenas condiciones. El derecho de tributación, en el caso de los señores feudales, queda completado con el deber de ofrecer protección tanto dentro como fuera del Estado, seguridad conforme a la ley y defensa de las fronteras. Llegados a este punto, el Estado primitivo se presenta plenamente desarrollado en cuanto a lo que respecta a sus elementos básicos. Ya ha pasado la fase embrionaria. A partir de ahora, todo lo que acontece es fruto del crecimiento. En comparación con las uniones familiares, el Estado representa, sin lugar a dudas, una especie mucho más elevada, puesto que acoge a un mayor número de hombres que, en estrecha colaboración, tienen más capacidad a la hora de conquistar espacios naturales y de vencer a posibles enemigos. Convierte las casi ociosas ocupaciones de los hombres en estricto trabajo metódico y,
por ende, acarrea una miseria indecible a innumerables generaciones venideras. A partir de este momento, todas ellas han de ganarse el pan con el sudor de su frente, ya que a los tiempos dorados de comunidades libres formadas por individuos que compartían la misma sangre siguió el puño de acero del dominio estatal. No obstante, el Estado, una vez concibe el trabajo en su más verdadero sentido, libera una fuerza que puede traer consigo una mayor prosperidad y felicidad para todos. Según las palabras de Schiller, el Estado destruye la débilmente instruida felicidad de los hombres cuando son pequeños con el objetivo de atraerlos por un camino de sufrimiento hacia la felicidad consciente de la madurez. Una especie mayor. Paul von Lilienfeld, uno de los principales defensores de que la sociedad es un organismo de una cualidad mayor, ha señalado al respecto que puede trazarse un notable paralelismo entre organismos normales y este superorganismo. Todos los seres avanzados se propagan sexualmente, mientras que los menos avanzados lo hacen de manera asexual, por partición, por brotes vegetales o, en ocasiones, por conjugación. Por su parte, el estado nace a partir de la propagación sexual. Toda propagación bisexual se completa atendiendo al siguiente proceso: el elemento masculino, una célula diminuta, muy activa, móvil y vibrante. El espermatozoide busca una célula inactiva mayor sin movilidad por sí sola, el óvulo, o elemento femenino, a la cual accede y con la que se fusiona. El resultado de este proceso es un crecimiento espectacular, es decir, una grandiosa diferenciación con integración simultánea. El campesinado inactivo, atado por naturaleza al terreno que trabaja, representa el óvulo, mientras que la móvil tribu de pastores representa el espermatozoide de este acto sociológico de fecundación que tiene como resultado la maduración de un organismo social mucho más elevado, con un mayor grado de diferenciación en sus órganos y de una integración mucho más completa. No resulta difícil encontrar otros paralelismos. Por ejemplo, las batallas fronterizas podrían compararse con la forma en la que innumerables espermatozoides se agregan al óvulo hasta que, al final, uno de ellos, el más fuerte o el más afortunado, descubre y conquista el micrópilo. También podría compararse la casi mágica atracción que el óvulo ejerce en el espermatozoide con el no menos mágico poder con el que los pastores de las estepas se adentran en las llanuras cultivadas. Pero nada de esto es prueba para el organismo en sí. El problema principal, no obstante, sí queda señalado. 2. La integración. Hemos seguido la génesis del Estado, desde su segundo nivel, en su crecimiento objetivo como una forma política y jurídica con contenido económico. No obstante, resulta mucho más interesante examinar su crecimiento subjetivo, su diferenciación e integración, psicológicas. Así pues, entremos en primer lugar a analizar la cuestión de la integración. Observamos, en el segundo nivel, tal y como ya se ha apuntado, como la red de relaciones psíquicas se vuelve incluso más fuerte y crece la interrelación, a la vez que evoluciona la amalgamación económica. Los dos dialectos se funden en una única lengua, o bien, uno de los dos, en ocasiones de un grupo lingüístico totalmente distinto al de la otra, acaba por extinguirse. En algunos casos, la resultante es la lengua de los vencedores, aunque, con más frecuencia, lo es la de los vencidos. Los dos cultos se funden en una única religión en la que el dios tribal de los conquistadores aparece como divinidad principal, mientras los antiguos dioses de los vencidos se convierten en siervos de las divinidades más importantes o, tomando la forma de demonios, en sus adversarios. En cuanto al físico, las vestimentas tienden a asemejarse debido a las influencias ejercidas por el clima y un similar estilo de vida. Allá donde se da y se mantiene una fuerte diferenciación en cuanto al físico, los bastardos, en cierta medida, corrigen las diferencias, de manera que, en lugar del contraste étnico existente, todos comienzan a percibir, cada vez más, que las vestimentas y costumbres de los enemigos que acechan desde las fronteras son aún más extrañas y, foráneas, que el nuevo perfil conacional. Tanto señores feudales como siervos se ven entre ellos como, nosotros, al menos respecto al enemigo común. Y con el tiempo, la memoria de un origen distinto desaparece por completo. Los conquistadores son considerados hijos de los antiguos dioses. En muchos casos, literalmente lo son, puesto que dichos dioses no son nada más que las almas de sus ancestros, las cuales han alcanzado el rango de divinidad por apoteosis. Puesto que los nuevos,
estados, son mucho más agresivos que las antiguas comunidades unidas por meras razones sanguíneas, ese sentimiento de ser diferente al extranjero, sentimiento creciente a causa de las frecuentes batallas y guerras, se hace mucho más notable entre todos aquellos que están dentro de su reino de la paz. De la misma forma, entre ellos crece también el sentimiento de pertenencia, de manera que el espíritu de fraternidad y de equidad que antes solo existía dentro de los diferentes grupos y que nunca cesó de dominar entre la nobleza, echa raíces y cada vez más encuentra su sitio dentro de las relaciones existentes entre los señores feudales y sus súbditos. En un primer momento, dichas relaciones se manifiestan solamente en casos poco frecuentes, la equidad y la fraternidad solamente pueden ejercerse siendo coherentes con el derecho a usar los medios políticos, no obstante, esto se da por sentado. Un lazo mucho más fuerte de comunidad psíquica surgida entre las más altas y bajas esferas, y más potente que cualquier batalla librada contra una invasión extranjera, resulta ser la protección jurídica frente a las agresiones de los individuos más poderosos. Justitia fundamentum regnorum. Cuando, según sus propios ideales de justicia, los aristócratas, como grupo social, ejecutan a uno de su misma clase por asesinato, hurto o por traspasar los límites de explotación permitidos, las fórmulas de agradecimiento y la alegría de los súbditos son incluso más sinceras que tras haber salido victoriosos de alguna batalla. Así, estas son las principales líneas de desarrollo de la integración psíquica. El interés común en mantener el orden, la ley y la paz dan como resultado un fuerte sentimiento de solidaridad que podríamos llamar una conciencia de pertenecer al mismo estado. 3. La diferenciación, teoría de grupos y psicología grupal. Por otro lado, al igual que en todo crecimiento orgánico, se produce una diferenciación psíquica igual de poderosa. Los intereses comunes del grupo tejen una red de fuertes sentimientos grupales, las clases altas y bajas desarrollan una conciencia de clase que se corresponde a sus intereses particulares. Los intereses particulares del grupo dominante continúan estando protegidos gracias a una firme defensa y conservación de los medios políticos ya impuestos, unos medios que, por otra parte, abogan por el conservadurismo. Asimismo, el interés del grupo subyugado responde a la derogación de la norma imperante, su sustitución por una nueva norma y el derecho de igualdad para todos los habitantes del Estado, generando sentimientos de liberalismo y revolución. Es aquí donde reside la raíz principal de toda psicología de clases. De ahí se desarrollan, según las definidas leyes psicológicas, aquellas formas de pensamiento incomparablemente poderosas que, bajo el término teoría de clases y a través de miles de años de guerras, guían y justifican todo combate social en la conciencia de nuestros contemporáneos. Cuando la voluntad habla, la razón ha de callar, tal y como dice Schopenhauer o, como Ludwig Kumplovitz manifiesta. Se actúa según las leyes de la naturaleza y, de forma humana, atendiendo a simples ocurrencias. Si la voluntad del hombre se ve estrictamente determinada, éste ha de actuar según la presión que el ambiente ejerce sobre él, siendo la misma ley válida para cualquier comunidad de hombres, grupos, clases e incluso el Estado en sí. Todos fluyen desde el nivel de las altas presiones económicas y sociales hasta el nivel de las bajas presiones, por el camino más simple. No obstante, todo individuo y toda comunidad se creen sujetos libres y, por ello, mediante una ley psíquica ineludible, son obligados a ver el camino que atraviesan como un medio que han elegido libremente y el punto al cual se dirigen como un objetivo libremente elegido. Y puesto que el hombre es un ser racional y ético, o sea, un ente social, se obliga a justificar ante la razón y la moral el método y el fin de su camino, así como a tener en consideración la conciencia social del momento que le ha tocado vivir. Durante todo el tiempo que las relaciones de ambos grupos fueron simplemente aquellas de enemigos fronterizos internacionalmente opuestos, el ejercicio de los medios políticos no atendía a justificación alguna, ya que un hombre de sangre extranjera no tenía ningún derecho. Sin embargo, tan pronto como la integración psíquica desarrolla, en cualquier grado, el sentimiento comunitario de conciencia de Estado, tan pronto como el sirviente adquiere derechos, y la conciencia de igualdad fundamental cala en la sociedad, los medios políticos requieren a su vez un sistema de justificación, apareciendo en la clase dominante la teoría grupal de la legitimidad.
En todas partes, los defensores de la legitimidad justifican el dominio y la explotación mediante razonamientos antropológicos y teológicos similares. El grupo dominante, puesto que reconoce la valentía y la eficiencia bélica como únicas virtudes del hombre, se declara a sí mismo victorioso. Y desde su posición no le falta razón para ser el más eficiente, la mejor raza. Dicha opinión se va intensificando cuanto más se oprime a la raza subyugada mediante el trabajo forzado y los bajos salarios. Además, puesto que el dios tribal del grupo dominante se ha convertido en la divinidad suprema de la nueva religión del Estado, la religión declara de nuevo de forma correcta según su posición que la constitución del Estado ha sido decretada por las divinidades, que es un tabú, y que interferir sería cometer sacrilegio. En consecuencia, y mediante la transposición lógica de los elementos, el grupo explotado es visto como una raza esencialmente inferior, una raza rebelde, espinosa, perezosa, cobarde y completamente incompetente para el autogobierno y la autodefensa, de manera que cualquier sublevación contra el orden impuesto ha de constar necesariamente como levantamiento contra Dios y sus ordenanzas morales. Por tales razones, el grupo dominante siempre mantiene estrechas relaciones con el sacerdocio, ejercicio que ocupan los vástagos de la clase dominante, compartiendo derechos políticos y privilegios económicos. Esta ha sido y sigue siendo en la actualidad la teoría de clases del grupo dominante, no se le ha quitado ni agregado nada. Incluso el argumento moderno con el que la nobleza terrateniente de la antigua Francia y de la Prusia moderna intentó bloquear las demandas del campesinado, alegando que las tierras siempre le habían pertenecido a ella y que a los campesinos solo se les permitía vivir allí, también puede encontrarse en el grupo de los Baumas de África y, probablemente, en muchos otros ejemplos. Como su teoría de clases, su psicología de clases ha sido y es siempre la misma. Su característica más importante, el orgullo del aristócrata, menosprecia la clase trabajadora más baja. Esto resulta tan inherente a ellos que los pastores, incluso tras haber perdido su rebaño y haberse vuelto económicamente dependientes, siguen manteniendo su orgullo de antiguos señores. Incluso los gayas, que han sido despojados de sus ricos rebaños por el pueblo somalí del norte del río Tana y que, por ello, se hicieron guardas de los rebaños de otros hombres e incluso en algunos casos junto con el pueblo sabaki se convirtieron en campesinos, continúan mirando con desdén a los campesinos Woto como, que están sujetos a ellos y se asemejan a los swahilís. No obstante, su actitud difiere en gran medida frente a los pueblos de cazadores que han de pagar tributo. Estos son los babonis, los basanais y los balangulos, ariangulos, semejantes a los gayas. La siguiente descripción de los tubus, como si así hubiese sido siempre, hace referencia a Walter Harnott y al resto de pobres caballeros que, durante las cruzadas, intentaron saquear e imponer su dominio señorial. De igual manera, también hace referencia a un señor oriundo de la zona alemana del este del río Elba, así como a un harapiento señor de origen polaco. Son hombres llenos de autoconciencia. Puede que sean mendigos, pero no parias. En estas mismas circunstancias, muchos pueblos serían completamente miserables y depresivos, no obstante, los tubus están hechos de acero. Están espléndidamente adaptados para ser ladrones, guerreros y gobernantes. Incluso su sistema de robo es imponente, si bien es simple como el de un chacal. Los andrajosos tubus, que luchan contra la pobreza extrema y están constantemente al borde de la inanición, abogan por la defensa de toda una serie de requerimientos de cuya validez creen estar totalmente convencidos. El derecho del chacal, que entiende las posesiones de un extranjero como propiedad común, es la protección de aquellos hombres avariciosos frente a la miseria. La inseguridad de un perpetuo estado de guerra hace que la vida se convierta en un reto continuo y, al mismo tiempo, la recompensa de la extorsión. Un fenómeno como tal no se limita simplemente al África Oriental, ya que se dice lo siguiente de los soldados abisinios. Por ello aparece equipado. Orgulloso, desprecia a todo el mundo, esta es la tierra y, para él, el campesino ha de trabajarla. Profundamente, al igual que el aristócrata desprecia en todo momento los medios económicos y los campesinos que emplea, también admite con franqueza su dependencia de los medios políticos. La guerra honesta y el hurto honesto son su ocupación final y su derecho como señor. Su derecho, excepto sobre aquellos que pertenecen al mismo clan, es tan amplio como su poder.
Es casi imposible encontrar una alabanza como tal de los medios políticos tan bien manifestada como en la siguiente y bien conocida canción de origen dórico. Guardo mi espada y mi lanza como grandes tesoros, guardo de los peligros mi cuerpo. Con el duradero escudo de eficaces armas. Con ellas aro y el fruto recojo. Con ellas obtengo el dulce vino de la uva, por ellas, para mis siervos soy señor. Pero nunca osan llevar, ni espada ni lanza, ni del cuerpo protector y duradero escudo de eficaces armas. Yacen a mis pies, tirados por el suelo, cual canes de caza mis manos lamen. Soy su rey persa. Y mi orgulloso nombre ellos temen. En estas líneas queda expresado el orgullo y violencia de los señores feudales. Los siguientes versos, tomados de una fase civilizatoria completamente distinta, muestran que el guerrero sigue siendo ladrón a pesar del cristianismo, la paz de Dios y el sacro imperio romano de la nación alemana. Dichas líneas también ensalzan los medios políticos pero en su forma más cruda, simplemente el hurto. Si tu vida no quieres malgastar, pequeño y noble escudero, mis enseñanzas has de escuchar. Sube al caballo, sal a galopar. Adéntrate en el bosque, donde el campesino aparecerá, despojándolo de todo. Gozo en tu corazón encontrarás. Monta sus caballos y sal a galopar. A no ser, como añade Sombart, que prefiriese cazar de manera noble y librar a los mercaderes de su carga. Los nobles llevaban a cabo todo tipo de robos con el objetivo de complementar sus ingresos, hurtos que se fueron repitiendo cada vez más, ya que los ingresos procedentes de la tierra eran insuficientes para pagar las crecientes demandas del consumo y los lujos diarios. El sistema de saqueo se consideraba una ocupación altamente noble que respondía a la esencia caballeresca, por lo que se aceptó que podría apropiarse todo aquello que quedaba al alcance de la lanza o la hoja de la espada. Los nobles aprendieron el saqueo al igual que el zapatero aprende a negociar. El romance ha recogido esto de forma alegre. El pillaje y el robo no son vergüenza, también lo hace el mejor de la tierra. Además de este importante punto de la noble psicología terrateniente inglesa, puede observarse también una segunda marca distintiva menos característica en la piedad de estas personas, ya sea por convicción o por una serie de posturas acentuadas en la vida pública. Parece como si las mismas ideas sociales siempre forjaran características idénticas en la clase dominante. Esto se ilustra en la forma mediante la cual Dios, según defienden, aparece como su Dios nacional especial y, de manera preponderada, como el Dios de la guerra. Aunque ensalzan a Dios como el creador de todos los hombres, incluso de sus enemigos y, desde el cristianismo, como el Dios del amor, no evitan la fuerza con la que los intereses de clase formulan su correspondiente ideología. En aras de completar el boceto de la psicología de la clase dominante, no debemos olvidar la tendencia al despilfarro, fácilmente entendible en esos que no conocen el sabor del trabajo, apareciendo algunas veces como una forma elevada de generosidad. Tampoco hemos de olvidar, como su característica suprema, esa valentía que desprecia la muerte, instigada por la coacción impuesta sobre una minoría, la necesidad de ésta de defender sus derechos en cualquier momento a través de las armas, que se ve favorecida por una libertad de todo tipo de trabajos que permiten el desarrollo físico en la caza, el deporte y las contiendas. Su caricatura es la agresividad y una hipersensibilidad del honor personal que solo degenera en locura. Llegados a este punto, un pequeño paréntesis, César encontró a los celtas justo en el nivel evolutivo en el que los nobles dominan sobre los demás hombres del clan. Desde entonces, su narrativa clásica se ha impuesto como norma. Su psicología de clases aparece como la psicología de razas de los celtas. Ni siquiera Mommsen pudo escapar a este error. El resultado es que ahora, en todos los libros de historia universal o sociología, se pueden leer estos errores palpables, repetidos una y otra vez hasta que la contradicción resulta inútil. Si bien es cierto que una sola ojeada hubiese bastado para mostrar que todos los pueblos de todas las razas, en un mismo nivel de desarrollo, han presentado las mismas características, en Europa, los tesalios, los apulianos, los campanos, germanos, polacos, etc. Mientras tanto los celtas, y en especial los franceses, en diferentes niveles evolutivos, han mostrado diferentes características en cuanto a su carácter. La psicología pertenece al nivel de evolución y no a la raza. Por otro lado, allá donde las sanciones religiosas del
Estado, sean o acaben siendo débiles, los individuos desarrollan como teoría de grupo el concepto, claro o borroso, del derecho natural. La clase más baja considera el orgullo de la raza y la superioridad asumida en los nobles como una enorme presuntuosidad, y es la clase más baja la que reivindica ser de una raza y de unas cualidades sanguíneas tan buenas y válidas como las de la clase dominante y, de nuevo, desde su punto de vista, están en lo cierto, ya que según sus opiniones, las únicas virtudes son el trabajo, la eficiencia y el orden. También son escépticos en cuanto a la religión, la cual ampara a sus adversarios, y están totalmente convencidos de la opinión completamente contraria de los nobles, es decir, que los privilegios del grupo dominante violan el derecho y la razón. El desarrollo posterior es incapaz de ofrecer nuevos factores a los que se ofrecieron desde un principio. Bajo la influencia de tales ideas, con mayor o menor grado de claridad, los dos grupos siguen librando sus respectivas batallas atendiendo a sus propios intereses. Si no fuese por la atracción centrípeta de los intereses comunes de la aún poderosa conciencia de Estado, el joven Estado estallaría bajo la tensión de las fuerzas centrífugas. La presión ejercida desde fuera por los enemigos comunes supera la presión ejercida por los intereses internos de una clase en conflicto. Puede encontrarse un buen ejemplo en la historia de la secesión de los plebeyos y la exitosa misión de Menenius Agripa. Y así, al igual que un planeta, el joven Estado vagaría por toda la eternidad en su órbita predeterminada de conformidad con el paralelograma de fuerzas, a no ser que dicho Estado, junto con su mundo circundante, cambie y siga evolucionando hasta producir nuevas energías externas e internas. 4. El Estado feudal primitivo de mayor grado. El crecimiento en sí condiciona grandes cambios. Y el joven Estado ha de crecer. Las mismas fuerzas que le dieron vida estimulan su crecimiento y le confieren un mayor volumen de poder. Incluso si un joven Estado está saciado, tal y como muchos estados modernos presumen estar, seguiría sintiendo la obligación de seguir creciendo siempre amenazado con desaparecer. En unas condiciones sociales primitivas, las siguientes palabras de Goethe se postulan como verdad absoluta: has de crecer o caer, conquistar o rendirte, ser espada o pared. Los estados se mantienen de conformidad con los mismos principios que dieron lugar a ellos. El estado primitivo es el origen del hurto belicoso y, por ende, solo mediante el hurto belicoso estará a salvo. Los deseos económicos del grupo dominante no conocen límites. Ningún hombre es tan rico como para satisfacer sus necesidades. Los medios políticos dan lugar a nuevos grupos de campesinos todavía sin conquistar, o bien nuevos horizontes vírgenes que expoliar. El estado primitivo continúa expandiéndose hasta que se produce una colisión al borde de la denominada esfera de intereses de otro estado primitivo, el cual se originó precisamente de la misma forma. Es entonces cuando, por primera vez, nos encontramos, en vez del hurto belicoso practicado hasta el momento, una verdadera batalla en el sentido más estricto del término, puesto que de ahora en adelante son las masas igualmente formadas y organizadas las que compiten entre ellas. La finalidad del combate sigue siendo la misma, la producción de los medios económicos de las clases trabajadoras como el saqueo, el tributo, las tasas y los impuestos de bienes inmuebles. No obstante, la batalla ya no se libra entre un grupo que explota y otro grupo explotado, sino entre dos grupos dominantes que buscan quedarse con todo el botín. En prácticamente todos los casos, el resultado supone la amalgamación de ambos grupos primitivos en un grupo mayor. Este, por consiguiente, de manera natural y por la fuerza de las mismas causas, va más allá de sus fronteras, devora a sus vecinos más pequeños y, quizás, es devorado por otro estado de mayor envergadura. Puede que el grupo de trabajo subyugado no ponga demasiado interés en el objetivo por el que se libra la batalla, el dominio. No le importa si tiene que pagar sus tributos a uno u otro señor feudal. Su mayor interés yace en el curso de la lucha particular, la cual queda saldada, en todo caso, con sus propias cabezas. Por ello, exceptuando los casos en los que se pone de manifiesto la más feroz y violenta explotación, malos tratos y explotación, las clases más bajas quedan debidamente gobernadas por su misma conciencia de Estado, cuando, en tiempos de guerra, ayudan al grupo dominante hereditario haciendo uso de todas sus fuerzas. Esto se debe a que, en el caso de que dicho grupo dominante sea derrotado, los individuos sufren mucho más la cruel y árida devastación que deja la guerra.
Literalmente, luchan por sus mujeres e hijos, sus hogares y corazones cuando ayudan a no caer bajo el yugo de un grupo extranjero. El grupo dominante se involucra completamente en su lucha por el dominio. En casos extremos, puede que acabe siendo exterminado en su totalidad, tal y como le sucedió a la nobleza local de las tribus germanas en el Imperio Franco. Casi tan mala, si no peor, resulta la posibilidad de ser dividido en grupos de siervos. En ocasiones, gracias a un oportuno tratado de paz, es posible que un grupo mantenga una posición social similar a la del grupo dominante, pero de inferior rango. Por ejemplo, la nobleza sajona de la Inglaterra normanda, o bien los pueblos de los territorios germanos ganados a los eslavos. En otros casos, donde las fuerzas se asemejan entre ellas, ambos grupos se funden en un grupo superior que disfruta de los mismos derechos que dan lugar a una nobleza donde los miembros que la conforman se casan entre sí. Esta fue, por ejemplo, la situación que se dio en los territorios eslavos, donde los jefes tribales de los aislados wendos recibieron el mismo trato que los germanos, o en la Roma medieval, en el caso de las destacadas familias provenientes de las colinas albanas y la región de la Toscana. En este nuevo, estado feudal primitivo de mayor grado, como lo llamaremos, el grupo dominante podría desintegrarse en varios estratos más o menos poderosos y con más o menos privilegios. La organización puede ofrecer muchas variedades distintas por el archiconocido hecho de que, en ocasiones, el grupo dominante se bifurca en dos estratos económicos y sociales subordinados que evolucionaron como ya se ha observado en el caso de los pastores, los propietarios de grandes grupos de ganado y esclavos por una parte y los hombres libres por otra. Posiblemente, la diferenciación menos compleja en rangos sociales acaecida en los estados de cazadores del Nuevo Mundo se debe al hecho de que, a falta de rebaños, los individuos que configuran dicha forma de propiedad y la división original en clases no se importaron al Estado. Más adelante veremos qué fuerzas se ejercieron en el desarrollo político y social de los estados del Viejo Mundo mediante las diferencias de rango y propiedad existentes entre los dos grupos de gobernantes. De manera similar, al igual que en el grupo dominante, un proceso correspondiente de diferenciación divide el grupo subyugado del estado feudal primitivo de mayor grado, en varios estratos más o menos despreciados y obligados a prestar servicios. Es solamente necesario mencionar la pronunciada diferencia en la posición social y jurídica que ocupa el campesinado en los estados dóricos, Lacedemonia y Creta, así como entre los tesalios, donde los periecos gozaban de claros derechos en cuanto a la posesión y disfrute de derechos políticos altamente protegidos, mientras los ilotas quedaron, en el último caso de Penestes, casi desprotegidos tanto en su vida diaria como en sus propiedades. Entre los antiguos sajones. También observamos una clase, los litios, que ocupaba una posición intermedia entre hombres libres y siervos 57. Podrían ofrecerse muchos más ejemplos. Aparentemente, parecen ser fruto de esas mismas tendencias que, como hemos mencionado, sufrió la nobleza. Cuando se funden dos estados feudales primitivos, sus sedimentos sociales se estratifican de muchas maneras distintas, lo cual, en cierta medida, puede compararse al resultado de mezclar dos barajas de cartas. Existe la certeza de que dicha mezcla mecánica causada por las fuerzas políticas influye en el desarrollo de las castas, o sea, las manifestaciones hereditarias, las cuales forman al mismo tiempo una jerarquía de clases sociales. En ocasiones, si no siempre, las castas resultan como consecuencia de conquistas y dominios por parte de pueblos extranjeros. Si bien este problema no se ha solucionado por completo, puede decirse que la formación de castas se ha visto altamente influenciada por factores económicos y religiosos. Es probable que las castas se originasen de la siguiente forma: las fuerzas que conformaban un Estado penetraron en las organizaciones económicas existentes, donde las vocaciones sufrieron adaptaciones, quedando petrificadas bajo la influencia de conceptos religiosos que, no obstante, pueden también haber influido en su formación original. Esto parece desprenderse del hecho de que incluso entre hombre y mujer existen ciertas diferencias de vocación que, por así decirlo, son elementos tabú e insalvables. Por ello, entre los cazadores, son las mujeres las que trabajan la tierra, mientras que en el caso de muchos pastores africanos, tan pronto como se comenzó a emplear el arado tirado por bueyes, la agricultura pasa a ser tarea de hombres, prohibiéndose a la mujer, so pena de sacrilegio, el uso de ganado doméstico.
Es probable que tales conceptos religiosos hayan contribuido a que una determinada vocación sea hereditaria y, con el tiempo, obligatoriamente hereditaria, especialmente en aquellas esferas donde una tribu o aldea haya ejercido alguna fuerza especial. Este fenómeno ocurre en todas las tribus en estado de naturaleza, donde las relaciones sexuales son fácilmente posibles, en especial en el caso de los habitantes insulares. Cuando alguno de estos grupos es conquistado por alguna otra tribu, los individuos, con sus vocaciones hereditarias desarrolladas, tienden a configurar una casta pura dentro de la nueva entidad estatal. La posición de su casta depende parcialmente de la estima de la que haya gozado dentro de su pueblo y, parcialmente, de las ventajas que dicha vocación pueda acarrear a los nuevos gobernantes. Si, como ha ocurrido en ocasiones, las conquistas se siguieron una detrás de otra, la configuración de castas puede verse multiplicada, sobre todo si el desarrollo económico ha traído consigo muchas clases vocacionales. Probablemente, dicho desarrollo sea más notable en el grupo de herreros, los cuales han ocupado, en casi todos los casos, una posición especial. Especialmente, encontramos en África tribus de expertos herreros como seguidores y dependientes de tribus de pastores. Los Hicsos trajeron consigo tales tribus hasta el país del Nilo, y quizás debieron su decisiva victoria a las armas fabricadas por aquellos herreros. Por otro lado, hasta tiempos recientes, los Dinkas mantuvieron al pueblo herrero conocido como Odjur en una especie de relación de sometimiento. Lo mismo se observa en los nómadas del desierto del Sáhara, si bien nuestras sagas del norte están plagadas de diferencias tribales en relación a los enanos y el miedo a sus poderes mágicos. En el estado desarrollado, se daban todos los elementos para la configuración de castas claramente diferenciadas entre ellas. Puede ilustrarse mediante un ejemplo que nos llega desde Polinesia como la configuración de los conceptos religiosos afecta a la cohesión de los conceptos filosóficos. Así pues, aunque muchos aborígenes tengan la habilidad de construir barcos, solo una clase privilegiada puede ejercer el poder, de manera que los intereses de los estados y las sociedades queden estrechamente relacionados. Antiguamente, a lo largo de todo el archipiélago, y actualmente en Fiji, los carpinteros, que se dedican exclusivamente a la construcción de barcos y forman una casta especial, ostentan el reconocido título de trabajadores del rey, y disfrutan del derecho a tener sus propios jefes. Todo se hace según la tradición, la construcción de la quilla, los detalles finales del barco y su estreno en la mar. Todo ha de realizarse entre ceremonias y festividades religiosas. Allá donde la superstición se ha desarrollado con fuerza, puede haber surgido un sistema genuino de castas basadas, por una parte, en fundamentos económicos y, por otra, en fundamentos étnicos. Por ejemplo, en Polinesia, la articulación de las clases, mediante la intervención de tabúes, ha dado lugar a una situación que se asemeja bastante a un sistema de castas. Pueden observarse resultados similares en Arabia del Sur. Llegados a este punto, resulta innecesario aumentar la importancia que tuvo la religión en la génesis y el mantenimiento de castas separadas en el antiguo Egipto y la India de nuestros días. Estos son los elementos del estado feudal primitivo de mayor grado, los cuales son más diversos y numerosos que en un estado primitivo más precario. No obstante, en ambos casos la constitución legal y la distribución, política y económica, resultan ser idénticas en esencia. Los productos devenidos de los medios económicos siguen siendo el objetivo principal de la contienda grupal. Este sigue siendo, como siempre, el motor de la política interna del Estado, mientras que los medios políticos continúan siendo el motor de toda política de defensa o ataque. Existen teorías grupales idénticas que siguen justificando, tanto para las clases más altas como para las más bajas, los objetivos y medios de las luchas externas e internas. No obstante, el desarrollo no puede ser un elemento fijo. El crecimiento difiere de meros incrementos en densidad, respondiendo a una diferenciación e integración constantes y aumentadas. Cuanto más se extiendan los límites del estado feudal primitivo, más numerosos y diversos serán sus objetivos y, además, más densa será su población cuanto más se desarrolle una división política y económica del trabajo, la cual gesta nuevas necesidades y nuevos medios de cubrirlas. Además, más abruptas son las distinciones en los estratos económicos y, por ende, sociales, de conformidad con lo que he denominado la ley de aglomeración de núcleos existentes de riqueza.
Dicha creciente diferenciación se convierte en un factor decisivo en el posterior desarrollo del Estado feudal primitivo. Y aún más para su fin. Dicho fin no se refiere, en ningún caso, al final físico del Estado. No nos referimos a la muerte del Estado, por la cual, y como consecuencia de los conflictos con un Estado mucho más poderoso, el Estado feudal de mayor grado desaparece. Tampoco ocurre en un mismo o mayor grado de desarrollo, como fue el caso de los estados mogoles de India o Uganda en sus conflictos contra Gran Bretaña. Tampoco responde a una ralentización como en la que cayeron Persia y Turquía, la cual representa simplemente una pausa en el proceso de desarrollo, ya que estos países, ya sea por sus propias fuerzas o por conquistas foráneas, tuvieron que enfrentarse a su destino. Ni siquiera nos referimos a la rigidez del gigante imperio chino, el cual solo puede durar mientras las fuerzas externas se abstengan de penetrar sus misteriosos límites. El resultado al que aquí nos referimos responde al desarrollo posterior del Estado feudal primitivo, importantísimo para nuestro entendimiento de la historia universal como proceso. Las líneas principales de desarrollo en las que este asunto se bifurca son dobles y de un carácter esencialmente distinto. No obstante, dicha oposición polar está condicionada por un contraste similar entre dos tipos de riqueza económica, los cuales aumentan de acuerdo con la ley de aglomeración de núcleos existentes de riquezas. En el primer caso, se trata de bienes muebles, en el segundo, bienes inmuebles. En unos nos referimos a la propiedad de bienes no anclados a la tierra o desplazables, y en el otro a la propiedad de la tierra propiamente dicha, la cual, por su parte, se ha ido acumulando en manos de un número de individuos cada vez menor, desbaratando drásticamente la articulación de clases. Y con ello, todo el Estado en su conjunto. El Estado marítimo es el ámbito del desarrollo de los bienes muebles, el Estado terrestre, la encarnación del desarrollo de los bienes inmuebles. El producto final del primero es la explotación capitalista mediante la esclavitud, mientras que el producto final del segundo es, ante todo, el desarrollo del Estado feudal. La explotación capitalista mediante la esclavitud, resultado típico del desarrollo de los denominados estados antiguos del Mediterráneo, no termina con la muerte de los estados, que no tiene ninguna importancia, sino en la muerte de sus pueblos a causa del consumo de la población. En la mayor parte del desarrollo histórico del Estado, este forma una gran ramificación de la que no se genera ningún crecimiento inmediato. Sin embargo, la evolución del Estado feudal representa la rama principal, la continuación del tronco y es, por ello, el origen del crecimiento posterior del Estado. Desde entonces, ha venido evolucionando en estados gobernados por sistemas feudales, en absolutismo, en el moderno Estado constitucional y que, si no erramos en nuestros pronósticos, evolucionará hacia una libre ciudadanía. Mientras que el tronco crecía solamente en una misma dirección e incluía al Estado feudal primitivo de mayor grado, nuestra tesis sobre su crecimiento y desarrollo pudo abarcar y abarcó ambas formas. Más adelante, después de la bifurcación, nuestra historia se extiende y sigue cada una de las ramas hasta llegar al último de sus brotes. Es entonces cuando comenzamos con los estados marítimos, aunque estos no responden a la antigua forma. Por el contrario, en los tiempos en los que las luces del alba disipan las nieblas de nuestra existencia prehistórica, los primeros estados fuertes se formaron como estados terrestres que, posteriormente y gracias a sus propias fuerzas, se alzaron hasta desarrollarse como estados feudales primitivos. No obstante, más allá de este nivel, al menos en cuanto a aquellos estados que más importancia tienen en nuestra cultura, la mayoría de ellos permanecieron estancados o cayeron en las redes de poder de los estados marítimos. Y entonces, infectados con el veneno mortal de la explotación capitalista mediante la esclavitud, fueron destruidos por la misma plaga. El progreso posterior de los vastos estados feudales de mayor grado solo pudo proceder después de que los estados marítimos hubiesen seguido su curso, se convirtieron en poderosas formas de dominio e instrumentos de gobierno, además de influir y promover la configuración de los estados terrestres que surgieron de sus cenizas. Por esta razón, y puesto que los estados marítimos son la introducción a las mayores formas de estado, debería trazarse en primer lugar su historia. Tras haber trazado en un primer momento la rama lateral, llegaremos al punto de partida, el estado feudal primitivo, seguiremos el tronco principal del desarrollo del estado constitucional moderno y,
Anticipándonos a la historia, esbozaremos la libre ciudadanía del futuro.